capítulo 2 del libro o de la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Dice del 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y ella misma acusándole o defendiéndole desde sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Puede sentarse, hermano, ya sabe, usted le da toda la gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuando Dios hizo al hombre, en el libro de Génesis se nos relata la manera como Dios opera el acto creador. Dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 2, en el versículo 7, que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué más hizo? Dice que después de haberlo formado del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunos asumen en la interpretación que se hace aquí de esta parte de las escrituras en las cuales se relata la creación del hombre, asumen que eso que Dios sopló en la nariz de ese ser creado y que allí aparece como aliento de vida y que fue lo que dio vida al hombre, ellos entienden de que eso fue, muchos interpretan de que fue todo un paquete, de que fue todo un colectivo de cosas que en ese momento Dios le da a ese ser, y que todo eso en su conjunto implica lo que la Biblia llama
aliento de vida. Y dentro de ese paquete que estaba allí y que Dios transmitió a ese ser creado, había algo, a juicio de muchos, había algo que hoy conocemos con el nombre de conciencia. De hecho, en este primer evento y en ese momento en el cual Dios crea al hombre, Él lo coloca o lo instala en un estado de inocencia. Ustedes recuerdan que en el estudio que se hace de las llamadas dispensaciones, hay una, y es la primera, que se llama la dispensación de la inocencia. El hombre hasta ese momento, si bien había recibido algo precioso de Dios, algo nutritivo de Dios, una enorme riqueza de Dios, el hombre de todas maneras vivía en ese momento en un estado de inocencia. El versículo 25 de Génesis 2 dice: estaban desnudos, refiriéndose ya al hombre y a la mujer que Dios posteriormente creó. Ambos estaban desnudos, Adán y su mujer. Y dice la Biblia que no se avergonzaban. Y el hecho de que esa primera pareja todavía no se avergonzara de su estado, quiere decir, a juicio de muchos, que todavía el dispositivo de la conciencia en ellos no se había activado. Pero más adelante, dice en el capítulo 3, estamos en el libro de Génesis todavía, en el versículo 7, que después que esa primera pareja fue seducida por la malicia espiritual de Satanás y fueron conminados, fueron obligados a desobedecer la ley de Dios y comieron del fruto del árbol del bien y del mal, desobedeciendo a Dios. Dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 3 que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y dice, y conocieron. Allí la Biblia da a entender que ellos adquieren una nueva categoría en la parte humana. Dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos posteriormente son confrontados por Dios, y en el versículo 22 de Génesis 3 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dice, sabiendo el bien y el mal. Pero Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Quiere decir que antes de ese momento, como lo dice el versículo 25 del capítulo 2, a pesar de que ellos estaban desnudos, no se avergonzaban, no había un conocimiento pleno de lo que ellos eran, por lo menos en el sentido de sus actos, en el sentido de el conocimiento que ellos tenían acerca del bien y del mal y acerca de la trascendencia de sus actos. A su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a hablar de lo que algunos han considerado como un dispositivo que Dios instaló en nosotros para confrontarnos con su santidad, que es la conciencia. Pero vamos a hablar de los peligros de una conciencia cauterizada. El título del mensaje en esta mañana es Los peligros de una conciencia cauterizada. Para los psicólogos y para los psiquiatras, la conciencia, es una propiedad del ser humano. Algunos dicen es una propiedad del espíritu humano, otros dicen es una propiedad del alma.
Lo cierto es que es una propiedad del ser humano. Pero esa propiedad, ese atributo del ser humano le permite a la persona reconocerse en sus atributos esenciales. O sea, a partir de la conciencia, la persona puede conocer y dimensionar sus actos, puede meditar sobre ellos, puede juzgarlos, puede establecer un juicio acerca de sus actos. Se trata del conocimiento reflexivo de las cosas cuando opera la conciencia. Se trata de una actividad mental que solo es accesible para el propio sujeto. O sea, hablando en términos humanos. Obviamente aquí entendemos que Dios lo conoce, pero en términos de proyección humana es solamente el hombre allí el que puede acceder, ¿cierto?, a su, digamos, al conocimiento de su interior o al estado de su conciencia en términos normales. Repito, en situaciones normales, porque ya habrá tiempo para analizar que hay algunos eventos que pueden interferir lo que tiene que ver el conocimiento del interior de la otra persona. Pero en este orden de ideas es un atributo al cual la persona misma y solo ella tiene acceso. Incluye aquello que el sujeto conoce. Las cosas, o sea, todo aquello que el hombre conoce está dentro de su conciencia. Pero hay también eventos en la persona en donde hay un conjunto de cosas que aparecen allá en el inconsciente y que esas para el hombre mismo se tornan inmanejables e incontrolables. O sea, se salen de su voluntad y no tienen como que el resorte o el veredicto de su conciencia. Eso, por ejemplo, sucede con los accidentes, con el conocimiento accidental y con lo que muchos, a partir de cuestiones espirituales, de cuestiones trascendentales que tienen que ver con la metafísica y otras cosas, la parapsicología, que son cuestiones abiertamente satánicas, pueden acceder y violentar de pronto la conciencia de alguien, o el subconsciente o el inconsciente. Bueno, la conciencia no, pero sí el consciente y el subconsciente. Más eso opera desde escenarios externos a la persona. Todo esto, hermano, nos da una idea de que la conciencia es algo complejo. Ahora, en términos de lo que nos interesa a nosotros, para muchos, la conciencia no es más que un dispositivo que Dios instaló en la persona. Algo así como que un chip o un señalizador que Dios colocó en la persona, dice, para confrontarnos con su santidad. O sea, en el sentido de que si hacemos bien, si hacemos lo que a Dios le agrada, estamos bien con Dios y estamos en la comunión con Dios, y nuestra conciencia nos lo dicta y nos tranquilizamos. Y la conciencia está tranquila. Y ese es el estado que Dios quiere que haya en la persona. Pero resulta que cuando se da el escenario opuesto, cuando la persona comienza a hacer lo malo ante los ojos de Dios, tiene un punto de referencia que es la voluntad de Dios, tiene un punto de referencia que es la palabra de Dios, tiene un punto de referencia que es el mensaje que Dios le dio, y Dios lo instaló en su interior, Dios lo puso en su conciencia. La conciencia de la persona lo sabe. Pero cuando la persona comienza a actuar, cuando su voluntad es sometida por algo o por alguien que le lleva a actuar en contravía con el mensaje de Dios, su conciencia comienza a decirle: no estás haciendo lo bueno. Su misma conciencia comienza a inquietarle, comienza a decirle, comienza a hablarle. ¿Por
¿Por qué? Porque lo entendemos como un dispositivo de Dios en la persona para confrontar a la persona con el ideal de Dios, con la santidad de Dios, con el mensaje de Dios. A su nombre. Y hemos de entender, hermano, hemos de entender, de acuerdo con esto, que Dios quiere que en nosotros siempre haya una buena conciencia. Y cuando hablamos entonces de buena conciencia, entendemos que Dios quiere que en nosotros haya paz interior y que haya comunión con Él. Pablo, Pedro y muchos otros escribiendo hablan de la necesidad de que en nosotros haya una buena conciencia. Por ejemplo, Tito, vaya allí a la carta que el apóstol Pablo, precisamente Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 1. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A su nombre, hermanos, a su nombre, diga gloria a Dios. Capítulo 1 de la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, versículos 15 y 16, dice: todas las cosas, oiga bien, todas las cosas son puras para los puros. Cuando hay una buena conciencia, cuando hay paz con Dios, hay pureza en la persona, hay comunión con Dios, hay santidad en el estilo de vida. Y en ese orden de ideas, Pablo le escribe a Tito y le dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y qué, y su conciencia están corrompidas. Y dice el 16: profesan conocer a Dios. Oiga, hermano, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hay nada que se parezca en ello a una buena obra para tener una buena conciencia, sino que son reprobados y todo, absolutamente todo en torno a lo que ellos actúan es impuro. ¿Por qué? Porque hay una conciencia corrompida. A su nombre. En la primera carta a los Corintios, Pablo también habla algo parecido. En el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, alabado sea Dios, en donde está hablando de los sacrificados a los ídolos, él señala y dice que cuando no hay una buena conciencia, se corre el riesgo de que la conciencia se debilite y se contamine. Y no está bien ante los ojos del Señor presentar una conciencia ni debilitada ni contaminada. Habla del problema de los sacrificados a los ídolos. En el capítulo 8 de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 8, versículo 7, dice, bueno, vamos a tomar el contexto desde el comienzo para entenderlo mejor. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, capítulo 8, primera a los Corintios, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, mire, habla Pablo y dice, sabemos, Pablo dice, sabemos, él tiene el conocimiento. Y su conciencia por ese lado está tranquila.
por su conciencia, por ese lado, está tranquila y en Él no hay problema. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Él lo tiene claro. Pero mire lo que sigue. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, para Él y para nosotros dice, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso Él lo tiene claro. Y Él dice, manejémoslo así. Pero mire lo que dice más adelante respecto al problema de los ídolos y el caso de algunos que no tienen el mismo conocimiento. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Ahí está. No en todo hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, ahí está, su conciencia, siendo débil, o sea, cuando la conciencia no es expuesta, no es presentada de la mejor manera, cuando no se está en el mejor estado de la conciencia corre el riesgo de debilitarse. Su conciencia, siendo débil, dice, se contamina. No solamente se expone a ser debilitada, sino que también se expone a ser contaminada. A su nombre. Pablo da claramente a entender de que es propósito de Dios, es anhelo de Dios, es un deseo profundo y vehemente de Dios que cada uno de nosotros, hermano, tenga una buena conciencia. Y esa buena conciencia se logra, hermano, cuando usted y yo buscamos la plena comunión con Dios. Mire, hermano, Dios quiere ministrar en nosotros convicciones, certezas. Pablo le dice a Timoteo, no tengas nada que ver con las fábulas profanas y de viejas y con las huecas filosofías. ¿Y sabe por qué se lo dice, hermano? Porque todo ese conjunto de, más adelante vamos a ir allá, todo ese conjunto de enseñanzas erróneas llevan veneno para la conciencia. Ponen en riesgo lo que es la autenticidad de una conciencia sana y pura delante de Dios. Y ahí el enemigo trabaja en crear escenarios de confusión, de perturbación o de debilidad de tu conciencia, desde donde no puedas tener tranquilidad con Dios y obviamente desde donde no puedas tener comunión con Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Por qué es importante tener una buena conciencia? Porque precisamente, digamos, como una forma de manifestar que hay presencia de Dios en nosotros, nosotros podemos enfrentarnos en este mundo a muchas circunstancias y vamos a salir victoriosos. Mire lo que dice el libro de Hechos. Lo primero que trae como consecuencia, bueno, en el orden de nomenclatura usted coloca lo primero, lo segundo, lo tercero, pero yo voy aquí a analizar alrededor de 4 aspectos que traen como consecuencia una buena conciencia. Lo primero, una buena conciencia ocasiona firmeza de carácter. Hechos capítulo 23, versículo 1. Una buena conciencia en nosotros ocasiona firmeza de carácter. Capítulo 23 del libro de Hechos, versículo 1. Pablo está ante el concilio. Pablo está ejerciendo su defensa. Sabemos de que lo están acusando. Él fue tomado, está en medio de un juicio, lo tienen señalado por muchas cosas. El centro de la acusación tiene que ver con cuestiones de religión. No es otra cosa.
Y cuando está Pablo frente al concilio, allá en Jerusalén, antes de iniciar el viaje hacia Roma, dice que él hace una vehemente defensa de su condición de cristiano, de su condición de hijo de Dios. Y parte de los aspectos que enriquecen su defensa tienen que ver con la credencial de ostentar una buena conciencia. Y eso él lo dice allí. Capítulo 3, versículo 21. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso se llama firmeza de carácter. Miren dónde está el apóstol Pablo. Imagínese el escenario. Medite bien en medio de las circunstancias en las cuales se enfrenta este hombre, en las cuales se encuentra este hombre. Pero allí en medio de ese escenario, en medio de ese ambiente de hostilidades hacia él, todos contra Pablo. Ahí Pablo no tenía un abogado, humanamente hablando, no tenía un compañero que le abrazara. Todos contra Pablo. Pero sabe, hermano, una de las primeras cosas que hace él es presentar su credencial como hombre de Dios, que delante de Dios tenía una buena conciencia. Y eso le dio firmeza de carácter, hermano. O sea, cuando nosotros tenemos una buena conciencia, afirmamos nuestro carácter, cualquiera sea la circunstancia, cualquier sea el escenario en donde nos movamos, el carácter nuestro se afirma cuando tenemos una buena conciencia. A su nombre. Sigue Pablo en su defensa y en el capítulo 24, allí mismo, ahora la defensa es ante Félix. Félix el gobernador. Como que en términos de autoridad humana a la cual se iba a enfrentar Pablo, le subieron de nivel, pero Pablo mantuvo la misma cordura, la misma lucidez, la misma calma y tranquilidad. Mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 24. Está hablándole en la defensa allí a los que están escuchándole. Y dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una buena conciencia, hermano, afirma nuestro carácter. Nos identifica donde quiera vamos. Y el día que comiencen a señalarte, el mismo Dios saldrá en defensa tuya. Yo honro a los que me honran. Si alguno conspirare contra ti, dice en Isaías, lo hará sin mí. Isaías 54. El que delante de ti conspirare, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Pero qué produce eso? Cuando usted tiene buena conciencia ante Dios primeramente. Y Pablo no se cansó de presentar esa credencial, hermano. A su nombre, a su nombre. Cuando Elías se fue a enfrentar todo ese conjunto de cosas que estaban pasando en Israel en los tiempos del rey Acab, la credencial con la cual él se presentó fue una buena conciencia. Él dice allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 y 2, por allí por esa parte dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Es el primer libro de Reyes, perdón, no es el segundo, el primer libro de Reyes.
Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Estar en la presencia de Dios significa tener una buena conciencia, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el que va a direccionar nuestros actos, es el que va a regular nuestros pensamientos, las inclinaciones de nuestro corazón. Son Él, son Jesús, el que las va a orientar, el que las va a alinear para que seamos aceptos delante de Él, para que seamos reconocidos delante de Él como hombres justos, pero no justos por nuestras obras, sino por su infinita misericordia, y porque escogimos ser justificados delante de Él por la manera como vivimos y cómo procuramos vivir delante de Él con una buena conciencia. Hermano, una buena conciencia afirma nuestro carácter. En segundo lugar, una buena conciencia nos da la victoria frente a las acusaciones. Pedro, primera carta de Pedro. Una buena conciencia nos da victoria frente a las acusaciones. Primera de Pedro, capítulo 2. A su nombre. A su nombre. Segunda, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2. Alabado sea el Señor. Versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe librar el Señor a los piadosos. ¿Y cuáles son los piadosos? Aquellos que caminan con una buena conciencia delante de Él. Hermano, en el día de la tribulación, en el día de la adversidad, una de las cosas que va a permitir que nosotros salgamos victoriosos de ese momento es precisamente el hecho de que tengamos una buena conciencia ante el Señor. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bendito sea el Señor. Una buena conciencia, hermano, nos permite tener obviamente comunión con Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 de la primera carta de Pedro, dice, refiriéndose precisamente a una buena conciencia, desde el versículo 8 arriba hay un título que dice una buena conciencia. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hablando de esa vida de comunión con Dios. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, una buena conciencia implica tener comunión con Dios. Y como les decía, nos da la victoria frente a la acusación. Mire lo que dice el versículo 14 de allí mismo. Capítulo 3 de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice, mire, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mire, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Adversidad, vituperio, calumnia. Cuando tú tienes una buena conciencia ante el Señor, nada de eso aplica para ti, nada de eso procede para ti.
Tú ves la victoria en el Señor frente a todo eso. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Dios, tienes una buena conciencia frente a Dios. A su nombre, a su nombre. Cuando tenemos buena conciencia ante Dios, cuarto, hay paz interior. Romanos, hay paz interior, hermano. Romanos capítulo 9, alabado sea el Señor, capítulo 9 del libro de la carta a los Romanos, versículo 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él después comienza a relatar una situación muy particular que está viviendo respecto de aquellos a los que le escribe, y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, pero en medio de esa tristeza y en medio de ese continuo dolor él siente paz interior. Esto es paradójico. Podemos de pronto ser visitados por la tristeza y por el dolor, pero en mi relación con Dios yo cargo paz. A su nombre. Mire lo que dice Pablo, el mismo Pablo, a los Filipenses, capítulo 4. Este texto usted lo conoce porque lo ha manejado muchas veces. Versículo 7. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viene hablando de las consecuencias que se generan cuando nosotros en medio de las dificultades nos regocijamos, cuando nosotros en medio de los momentos de crisis todavía nos regocijamos. Y eso implica, cuando yo me regocijo, cuando yo tengo la posibilidad de gozarme aún en medio de los momentos de crisis, eso quiere decir de que yo tengo paz con Dios, de que yo tengo una buena conciencia delante de Dios. Y entonces Pablo le dice a los filipenses: cuando ustedes andan así, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que vale la pena, hermano, cargar una buena conciencia delante de Dios. A su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pero ahorita decíamos, hermano, cuando no somos responsables de nuestros actos, o cuando queremos movilizarnos por senderos peligrosos frente al manejo de la conciencia o se puede debilitar o se puede contaminar, y eso es peligroso. Y una de las cosas más terribles que pueden ocasionar a la misma conciencia, hermano, es que ella llegue a un estado de cauterización. O sea, la conciencia se puede cauterizar. Y eso es peligroso para el género humano, hermano. ¿Sabe por qué usted ve tanta maldad hoy y tanta abominación? Tanta aberración, por ejemplo, en materia de manejo de la sexualidad, como lo enseñaba el hermano anoche. ¿Sabe por qué el hombre ha llegado tan lejos? Cuando él hablaba de la necrofilia, él hacía la salvedad de que el hombre ha llegado demasiado lejos. ¿Sabe por qué se da eso, hermano? Porque el género humano ha permitido que su conciencia, el dispositivo que Dios puso en él para confrontarlo, eso se cauterice. Ahora, ¿qué es una conciencia cauterizada? Cuando los ganaderos cogen un animal, cogen una vaca o un toro, cogen una yegua o un caballo, y para sellar su propiedad sobre él le ponen un hierro, ¿cierto? Con unas letras, con un distintivo para saber que eso es de él.
lo que hacen es que cogen el hierro y lo ponen en el fuego al rojo vivo, y cuando ya está al rojo vivo ese hierro, lo llevan a la piel del animal. Eso no se borra nunca. Pero ¿sabe qué? No solamente no se borra nunca, sino que nunca más sale vello allí, nunca más sale pelo. ¿Pero por qué no sale pelo? Porque esa parte se cauterizó. Y allí el animal, en esa parte, se hace insensible. O sea, allí prácticamente no siente en esa parte. Bueno, el mismo hecho de que no salga vello allí dice mucho. Lo dice todo. Eso es cauterización. Otro ejemplo. Cuando no existían los antibióticos, cuando no había sido descubierta la penicilina por Alexander Fleming, cuando el hermano James Simpson no había descubierto el cloroformo, que fue el principio inicial de la posterior anestesia, cuando nada de eso había sucedido, píntese usted cómo curaban a los enfermos. Las infecciones en la piel, hermano, las trataban con metales expuestos al fuego, al rojo vivo. Llevaban el metal al rojo vivo, la persona estaba allí rabiando, ya tenía gusano allí en la piel a causa de la infección. Entonces, después que ya el metal estaba ya al rojo vivo, lo cogían de allá, lo traían a la persona, y la persona se lo ponían allí en la piel. La persona se privaba o hacía otras cosas, pero en ese momento la herida era cauterizada. Se mataba la infección y la parte esa de la piel era cauterizada. La cauterización, hermano, implica insensibilidad. O sea, implica pérdida de la sensibilidad. Y mire, en este caso, al dolor. ¿Sabe que muchas veces sucede así con el pecado en la conciencia? Mucha gente, hermano, se habitúa tanto a pecar y a pecar y a pecar, que de tanto pecar pierden el dolor frente al pecado. Mire lo que dice Pedro: pierden la sensibilidad. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, refiriéndose a los falsos profetas y maestros. Vamos a leer solamente un pedacito de un versículo, después regresamos allí. Mire lo que dice el versículo 14. La segunda parte del versículo 14 dice: no se sacian de pecado. ¿Cómo es eso, hermano? Que una persona peca y peca y peca y peca, y nuevamente va y peca, y al día siguiente va y peca, y ya lo tiene como un juego y no se sacia. ¿Cómo es que un ser humano llega a esos extremos? ¿Cómo es que un ser humano llega al extremo de coger a una niña de 3 meses y violarla y después matarla? ¿Cómo es que un ser humano llega a tan terribles extremos que estamos viendo hoy? ¿Sabe por qué? Porque su conciencia está cauterizada. Ya allí no hay sensibilidad frente al pecado. Le da lo mismo hacerlo o no hacerlo. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe qué sucede en esa condición, hermano? Una conciencia cauterizada expone a la persona a la posesión demoníaca. Capítulo 4 de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4,
Primera Timoteo 4. A su nombre. Versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente, hermano, ahí no había posibilidad de que se equivocara, lo dijo clarito, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, harán esto y esto y esto y esto. Ahí habla de algunas cosas. Pero ¿en dónde se genera todo? En la cauterización de la conciencia. Pero a raíz de la cauterización de la conciencia, dice que comienzan a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Léalo nuevamente conmigo, hermano. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe. ¿Y sabe a quiénes se refiere? Gente en la iglesia, hermano. Y allí vamos, gente en la iglesia. Apostatarán de la fe. Y apostatando de la fe, en la misma iglesia, dice, escucharán espíritus engañadores y escucharán doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hicieron todas esas cosas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pablo le escribe a la iglesia tesalónica y hablando también de la apostasía y de la manifestación del hijo de perdición. Dice que Dios dándole oportunidades al hombre para que se arrepienta y enviando palabra, ellos decidieron no escuchar la voz de Dios, sino que le dieron la espalda a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Y como consecuencia de eso, Dios hablando y nada, Dios hablando y nada, Dios hablando y nada, Dios invitando a que se volvieran y nada. Dios dice después que entonces les hizo llegar a ellos un espíritu de mentira, para que le crean a la mentira habiendo desechado la verdad. Apostasía, pero problema de cauterización de la conciencia. Cuando la conciencia se cauteriza, hermano, se expone a que venga, dice aquí, a que vengan espíritus engañadores y vengan doctrinas de demonios. A su nombre. Yo sé que antes de una persona llegar a ser homosexual, antes de una persona llegar a ser gay, el hombre o lesbiana, la mujer, antes de eso yo sé que Dios le habló muchas veces a esa persona. Aquí los hermanos han enseñado por estos días muy bien acerca de eso, y es mentira del diablo que se nazca siendo homosexual. Es una vil mentira del diablo. Es una propaganda de Satanás, usando la mente pervertida de autoridades, de psicólogos, de gente que está en eminencia, psiquiatras, psicólogos, aprobando esa aberración. Y yo sé que mucho antes de que una persona llegase a salir del closet y a manifestar su homosexualidad, yo sé que Dios le habló. Y si Dios no le habló a través de su palabra, le habló en su conciencia. Yo sé que Dios le habló mucho a esa persona. Pero estoy seguro que esa persona, si terminó en esa condición, fue porque no dejó que la palabra de Dios le ministrara. Y Dios le habló y por aquí le entró y por acá le salió, y 80,000 veces lo hizo Dios, y la respuesta de esa persona fue la misma. ¿Qué comenzó a operar después? Un espíritu demoníaco que lo llevó a terminar así.
Acá los hermanos lo explicaron, bueno, desde la ciencia y todo, obviamente, válido. Pero uno ve a profundidad que todo eso, después que Dios le dio la espalda, como lo enseñaba el hermano en el capítulo 1 de Romanos, después que dio la espalda a ellos, Dios, por ellos haberle dado la espalda ellos a Dios, comenzaron a operar los espíritus demoníacos que entonces los llevaron a hacer ese tipo de cosas. Espíritus engañadores. Pero Pablo también le dice a Timoteo, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, hermano. Enseñanzas en medio de la iglesia. Yo estuve en un lugar congregándome en cierto tiempo. Sé que hay hermanos de Dios allí en ese lugar. Sé que hay hombres y hay gente de Dios en ese lugar. Pero un día yo vi detrás de un altar, vi ministrar a un hombre viviendo en unión libre. No era casado con esa mujer con la que vivía y no había impedimento para que ellos se casaran. Y así estaba ministrando. Yo llamé al pastor y le dije, pastor, eso no está bien. Me dijo, sí está bien, hermano. ¿Y por qué está bien? Porque en el circuito tal, los reglamentos dicen que después de 5 años de una persona convivir con otra en unión libre, ya se asume de que ellos son de Dios y están delante de Dios bien. Y yo dije, eso no lo dice en ninguna parte de las Escrituras. Eso lo dirán unos reglamentos humanos, pero la Biblia no dice eso. La palabra de Dios no aprueba eso. Doctrinas de demonios, cuestiones parecidas a estas, metidas hoy en las iglesias. Doctrinas de demonios, ¿sabe por qué? Porque Dios hablando, pero la gente obstinada, rebelde y con la mirada puesta en otras cosas. Y le vuelven las espaldas a Dios y no escuchan la voz de Dios. Entonces viene el espíritu de mentira. Y en forma de apostasía se manifiestan ¿qué? Las doctrinas de demonios. ¿Sabe que esa doctrina de demonios cuando dice ahí no se refiere a los testigos de Jehová o a los mormones? Ellos están en un nivel de esas. Pero aquí Pablo está hablando a lo que se da mucho dentro de las iglesias. Y que genera después, eso se genera, dice, por la cauterización de la conciencia de ministros. De líderes. Volvemos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Mire, hermano, cuando los espíritus demoníacos llegan allí a la vida de una persona con conciencia cauterizada, se somete la fuerza de voluntad. Se somete la razón. Los códigos morales, hermanos, los códigos morales se traducen en inmoralidad. Y a la gente le da lo mismo que los otros hablen. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Hay una parte en donde el apóstol habla y dice que la misma naturaleza le da testimonio al hombre de que dejarse crecer el cabello no es honroso. O sea, Dios hablando a través de la naturaleza. Hermano, Dios habla de muchas formas. Pero ni aún así el hombre entiende. ¿Por qué? Porque se cauterizó la conciencia. Yo te quiero decir algo en este día, si es el caso tuyo, hermano o hermana que estás aquí. Hoy Dios puede hacer algo en ti. ¿Sabe qué es lo precioso de este Dios, hermano? Que siempre, hasta última hora, dará oportunidades. Hasta última hora, hermano, dará oportunidades. Yo me escuchaba el testimonio, y sé que muchos de aquí se lo han escuchado, el testimonio del loco Vitrina.
Hizo, hermano, muchísimos años. Terminó viviendo, hermano, debajo de un puente en donde la gente defecaba y él con el pelo todo largo y todo sucio, y ahí en ese pelo tenía estiércol, tenía todo, y él andaba desnudo y estaba ya por ahí por Barranquilla, en la zona Cachacal, perdido en la droga, en todo, hermano, muchos años perdido y pervertido en la inmoralidad. Y un día estando allí llegó un predicador que tenía una casa de refugio por ahí por Santo Tomás. Llegó un predicador. Y cuando ese varón estaba predicando, hermano, Dios tomó la mente del loco Vitrina. Y allí mismo, hermano, después de tantos años de estar perdido en la droga, en la inmoralidad, en la perversidad, de ser un ratero, era lo peor ese hombre. Y Dios tomó, cuando ese predicador estaba hablando, estaba predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Tiene poder, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Sí tiene poder, hermano, la palabra de Dios sí tiene poder. Sí tiene poder, hermano, la palabra de Dios sí tiene poder. Sí tiene poder, sí tiene poder. Y cuando ese predicador está, hermano, predicando, dice el testimonio que ese varón sintió, después del testimonio, ese varón sintió como su mente era renovada y él comenzó a darse cuenta de lo que era, hermano, la conciencia se le despertó. La conciencia se le despertó. Y dice que se dio cuenta que estaba desnudo. Y se tocó así, se dio cuenta que en el pelo y se olía excremento. Y comenzó a llorar. Y los otros loquitos y drogadictos decían, el Pitri está llorando, ¿qué le pasaría? ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó al Pitri? Y él decía, no, es que conmigo ha pasado algo, conmigo ha pasado algo. Y fue a la iglesia de Boston después y se presentó ante unos hermanos. Entonces los hermanos no le creyeron de que Dios lo había sanado. Y uno que estaba allí como que medio le creyó y le dijo, bueno, ven acá, si es verdad, toma este dinero y ve a tal parte en Santo Tomás, allá al refugio divino, y llega allí porque allí te vas a internar y allí van a orar por ti, y Dios te va a restaurar. Y dice que él cogió no sé cuánto en ese tiempo y se vino, pero cuando vino en medio del camino, mire lo que es Satanás, hermano. La Biblia dice que Satanás a sus presos nunca abrió la cárcel, pero hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, hermano, porque los propósitos que Dios tiene para con nosotros, hermano, el diablo puede hacer lo que sea. Puede hacer lo que sea, pero si tú eres de Cristo no podrá prevalecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Podrás dar 80,000 vueltas en el mundo, pero siempre terminará, si eres de Cristo, terminará en el hueco de la mano de Jehová. Ese hombre cuando venía con esa plata, el diablo le decía, métetela en droga, métetela en droga. Y comenzó a buscar. Lo cierto fue que por un milagro de Dios él llegó acá. Llegó allá a Santo Tomás y ahí lo atendieron. Primero lo rechazaron, pero unas ancianitas comenzaron a ver que Dios estaba actuando allí y lo cogieron, hermano, y lo bañaron con cepillo, hermano. Hoy usted ve que ese hombre anda por las calles y anda por los pueblos y anda por las ciudades y por las naciones, anda predicando la palabra de Dios, hermano. Entonces Dios siempre da oportunidades. Por eso yo te digo en este día, si tú estás aquí, aprovecha que tú estás aquí y vuélvete a Dios, porque hay oportunidad para ti. No importa lo que has hecho, no importa dónde has estado, no importa qué bajo has caído, Dios tiene misericordia y te ha traído acá. Él no quiere que tu conciencia siga así, cauterizada e insensible al pecado. Mire lo que pasa aquí en el capítulo 2 del libro de la segunda carta de Pedro. Ahí se habla de los falsos profetas y falsos maestros. Ahorita leíamos una mínima parte, vamos a adentrarnos un poquito aquí. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán ¿cómo? Encubiertamente. ¿Y cuándo logra introducirse encubiertamente, hermano?
cuando la conciencia está cauterizada, porque una conciencia abierta y una buena conciencia ante Dios no deja que eso entre, no permite que eso entre. Encubiertamente introdujeron herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, mira, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Un alto ahí, hermano, mire. El ejemplo de Sodoma y de Gomorra es tan poderoso que Dios aún lo usa hoy para hablarle a los que practican eso, a través de la denominación de la práctica. El hermano lo enseñaba. Sodomía. Así se llama la práctica esa del homosexualismo masculino. Son sodomitas. Y cada vez que alguien llama a una persona de esa sodomita, le está recordando que hay un juicio para su práctica. Pero hermano, tan cruel la cuestión que hasta esa palabra se quiere borrar. Y esa práctica aberrante, cruel y detestable, la quieren llamar de manera elegante, en donde elegancia es lo que menos tiene. Lo que menos tiene eso es elegancia. Ay de tú si le llamas sodomita a uno de ellos. Llámale gay. Llámale con elegancia, como tratando de exaltar su condición. Eso es aberrante ante los ojos de Dios. Y dice aquí, hermano, dice aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 6, que Dios dejó el legado de Gomorra y de Sodoma como testimonio a los que iban a vivir en medio de esa impiedad. Allí lo dice, mira, poniéndolas de ejemplo a esas ciudades, a los que habían de vivir impíamente en medio de esa práctica. Y sigue diciendo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso llega a uno, hermano, eso le llega a uno. Quizás usted ha llorado en la madrugada rogándole a Dios misericordia por esas personas. Eso es lo que hacía Lot. Y sigue diciendo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los que tienen buena conciencia, y reservar a los injustos, los que tienen la conciencia cauterizada, para verlos castigados, para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Son atrevidos, mira la lista de lo que viene. Son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que ni entienden, como animales irracionales, nacidos para la presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Ojo la iglesia con esto. Ojo la iglesia con esto, porque esto no aplica para la iglesia. Esto aplica para los falsos maestros, para los falsos profetas, que obviamente se introducen de manera encubierta en la iglesia. Pero la iglesia que es de Jesucristo no aplica para esto. Ojo, hermano, que aquellos que por tener la mente, la conciencia cauterizada,
termina en esta condición. Mira todo lo que los caracteriza. Tienen los ojos llenos de adulterio. Cuide su vista, hermano. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Peor, el cual amó el premio a la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Sabe cuándo la gente entra en ese escenario? Cuando permite que su conciencia se le cauterice, hermano. Se vuelve insensible al pecado. Yo te voy a decir algo en este día. Y quizás Dios te lo dice por amor, porque Él sabe lo que te puede ocasionar mañana. Él sabe lo que puede venir para ti mañana. Si tú estás perdido en un vicio, y hace mucho Dios te está hablando que te salgas de allí, no permitas que tu conciencia siga cauterizada. Hoy deja que el poder de la sangre de Jesucristo, hoy deja que el poder del Espíritu Santo ministre en ti. Mañana puede ser peligroso. El día es hoy, dice Hebreos. Hoy es la oportunidad. Pero no permitas que siga mandando Dios palabras, mandando Dios palabras, mandando Dios palabras, y tú insensible frente al mensaje de Dios. Eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso. Porque llegará un momento en que entonces Dios dirá, terminamos con esto, con lo que dice en la iglesia, en la carta a los tesalonicenses, lo que mencionábamos ahorita. Segunda carta, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Obviamente está hablando de un contexto posterior. Algunas de estas cosas se reflejan ya en la vida de hoy, pero básicamente es para un contexto posterior. Pero hay algunas cosas que se aplican a un conjunto de acontecimientos que se dan aquí ahora. Y mira lo que dice el 9, donde leemos, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y mira, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esto se aplica aquí en este tiempo. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No permitas que eso llegue a tu vida. No permitas, porque entonces ahí sí se acabó todo, hermano. Ahí sí se acaba todo. Porque es el mismo Dios quien envía entonces el espíritu de mentira, para que le crean a la mentira habiendo desechado la verdad. Hoy estás aquí escuchando la verdad de Cristo, la verdad del Santo Evangelio. Y Dios hoy te da la oportunidad de que vengas acá y de que tengas un encuentro personal con Él. Nuestras conciencias deben ser limpias, hermano. Deben ser buenas delante de Dios, deben estar sanas, santas. Una buena conciencia, hermano, una buena conciencia trae comunión con Dios, trae paz interior, trae victoria, hermano, frente a las adversidades. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Póngase de pie y levante sus manos. Póngase de pie y levante sus manos. Y si usted siente que Dios le habló, venga acá, vamos a orar por usted. Si usted está acá no es casualidad, Dios quiere actuar en su vida. Y Dios quiere hacer algo bien precioso. Levante sus manos ante la presencia del Señor. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Levante sus manos.
Y usted venga acá, si usted siente que Dios le habló, no tenga pena, venga acá que Dios lo que va a hacer es algo bien precioso en su vida. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Vengan hermanos, si algunos hermanos sugieren que pueden ayudar a otros a venir acá, a que pasen aquí, ayúdenle a llegar hasta acá. Muchas veces el enemigo no quiere, pero venga acá que Dios quiere actuar y quiere operar. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque tú te amas. Y dígale Dios gracias.